Seguimos ahora considerando la doctrina de otro gran santo, San Juan de la Cruz. Lo que hemos visto en Santo Tomás nos prepara para captar mejor la descripción de la experiencia mística según San Juan de la Cruz. Su obra más elevada es la llama de amor viva, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra en el centro del alma, en lo más espiritual del alma, y ahí se produce la presencia de las tres personas divinas y en primer lugar del Padre. En la poesía, o mano blanda o toque delicado corresponde al Padre y al Hijo. En la explicación de la prosa subraya la cual mano, según habemos dicho, es el piadoso y omnipotente Padre, la cual habemos de entender que pues es tan generosa y dadivosa cuanto poderosa y rica. Ricas y poderosas dádivas da al alma cuando se abre para hacerla mercedes. Es el Padre de las luces, del cual procede todo don perfecto, como decía la carta de Santiago. Entonces, todos los dones espirituales que tenemos proceden del Padre, así como las personas divinas, el Hijo y el Espíritu Santo proceden del Padre. Y así le llama mano blanda, que es como si dijera, o mano tanto más blanda para esta mi alma, que tocas asentando blandamente, cuanto si asentases algo pesada, hundirías todo el mundo. Pues de tu solo mirar, la tierra se estremece, como dice el Salmo. La gente se desatan y desfallecen, y los montes se desmenuzan, como dice Habacuc. O pues, otra vez, blanda mano, pues así como fuiste dura y rigurosa para Job, tocándole tantico ásperamente, para mí eres tanto más amigable y suave, que a él fuiste dura, cuanto más amigable y graciosa y blandamente de asiento tocas en mi alma. Porque tú haces morir y haces vivir, y no hay quien rehuya de tu mano, como dice el Deuteronomio. O sea que la presencia de Dios Padre, que sostiene todo el universo, es percibida en este estado místico superior de una manera amigable, gozosa, blanda, en vez de dura y pesada, aunque en otros momentos aparece como dura y pesada, que es cuando se produce la purificación espiritual, dura, pesada y oscura. El Espíritu Santo, había descrito antes, produce la purificación espiritual porque es como un fuego divino, o cauterio suave, que el cauterio era un hierro que usaban antes para curar las heridas. O sea, la presencia del Padre era a veces pesada y a veces blanda o ligera, porque cuando más el alma se hace espiritual, tanto más percibe el poder de Dios como amoroso y misericordioso, como la fuente de todas las cosas. Por eso Santo Tomás en la Suma al principio dice que en Dios hay misericordia y justicia, pero la raíz de todas las obras de Dios es la misericordia, incluyendo la creación, porque las cosas, como no tienen ser, no tienen ningún derecho a ser, y en cambio les es concedido como una cierta misericordia, porque somos porque Dios quiere que seamos, y no tenemos ningún derecho a ser. Y entonces ya el mismo ser nuestro y de todas las cosas
viene por una cierta misericordia del Padre. Pero aquí estamos en un nivel más elevado. Aquí percibimos el toque del Padre, la mano del Padre, como el principio absoluto, total de nuestra vida espiritual que dura para siempre, como el Padre mismo, porque Él nos absorbe en la eternidad, como decíamos, siguiendo a Santo Tomás, es el Padre eterno. La eternidad es lo que inmediatamente atribuimos al Padre, porque es la base de todo el ser, es el fundamento de todo, en Dios y en las criaturas. Entonces, esta condición el alma la percibe cada vez más claramente, más experimentalmente, aunque no puede tener un concepto, porque no hay concepto de Dios, que es infinito, y tampoco hay concepto de las personas divinas y del Padre. Mas tú, oh divina vida, nunca matas sino para dar vida, así como nunca llagas sino para sanar. Cuando castigas, levemente tocas, y eso basta para consumir el mundo. Pero cuando regalas, muy de propósito asientas. Y así, del regalo de tu dulzura no hay número. Llegaste para sanarme, oh divina mano, y mataste en mí lo que me tenía muerta, sin la vida de Dios en que ahora me veo vivir. Y esto hiciste tú con la liberalidad de tu generosa gracia, que usaste conmigo con el toque que me tocaste del resplandor de tu gloria y figura de su sustancia, que es tu unigénico Hijo, el cual, siendo Él tu sabiduría, tocas fuertemente desde un fin hasta otro fin, como dice el libro de la sabiduría. Y este unigénito Hijo tuyo, oh mano misericordiosa del Padre, es el toque delicado con que me tocaste en la fuerza de tu cauterio y me llagaste. O sea, cuando toca la mano del Padre, que es omnipotente, se produce en nosotros la imagen del Hijo, es decir, toca como lo que es decir, como Padre del Hijo, y entonces se engendra el Hijo, pero se engendra en nuestra alma. Y por eso tenemos la imagen del Hijo. Estamos configurados al Hijo de Dios, a Cristo, según la divinidad principalmente, y también según la humanidad, que es instrumento de la divinidad, como dice San Juan Damasceno. Entonces, el Hijo de Dios nos asimila a nosotros y nosotros nos unimos, nos hacemos parecidos, semejantes al Hijo de Dios. Ese es el fruto del toque del Padre, de la mano del Padre. O pues tú, toque delicado, Verbo Hijo de Dios, que por la delicadez de tu ser divino penetra sutilmente la sustancia de mi alma, y tocándola delicadamente en ti la absorbes toda en divinos modos de deleites y suavidades nunca oídas en la tierra de Canaán, ni vistas en Temán. O pues, mucho y en gran manera, mucho delicado toque del Verbo, para mí tanto más cuanto, habiendo trastornado los montes y quebrantado las piedras en el monte Horeb, con la sombra de tu poder y fuerza que iba delante, te diste más suave y fuertemente a sentir al profeta en el silbo del aire delicado, como dice el libro de los Reyes. Oh aire delgado y delicado, di cómo tocas delgada y delicadamente, Verbo Hijo de Dios,
siendo tan terrible y poderoso, porque el Hijo de Dios tiene el mismo poder del Padre. El Padre le da todo lo que tiene al Hijo. Entonces, el Hijo de Dios puede tener la misma presencia del Padre omnipotente, pero justamente la encarnación, por la voluntad del Padre, hace que nos toque delicadamente, espiritualmente, interiormente y suavemente. Oh dichosa y mucho dichosa el alma, a quien tocares delgada y delicadamente, siendo tan terrible y poderoso. Di esto al mundo, mas no lo quieras decir al mundo, porque no sabe de aire delgado y no te sentirá, porque no te puede recibir ni te puede ver, sino aquellos, oh Dios mío y vida mía, verán y sentirán tu toque delgado, que enajenándose del mundo se pusieren en delgado, conviviendo delgado con delgado, y así te puedan sentir y gozar, a los cuales tanto más delgadamente tocas, cuanto por estar ya adelgazada y pulida y purificada la sustancia de su alma, enajenada de toda criatura y de todo rastro y de todo toque de ella, estás tú escondido, morando muy de asiento en ella. Y en esos los escondes a ellos, en el escondrijo de tu rostro, que es el verbo de la conturbación de los hombres. Aquí dice que para encontrar al verbo de Dios, que es delgado, o sea, que es delicado, que es fino, que es como el aire, hay que entrar en lo profundo de la vida espiritual, de mi alma en el más profundo centro, como decía antes. Ahí se encuentra el verbo de Dios que nace del Padre. Y se lo encuentra justamente en cuanto nace del Padre, o sea, de una manera misteriosa y superior se tiene esta experiencia del nacimiento del verbo de Dios en nuestra alma. O pues, otra vez y muchas veces delicado toque, tanto más fuerte y poderoso, cuanto más delicado, pues que con la fuerza de tu delicadez deshaces y apartas el alma de todos los demás toques de las cosas criadas y la adjudicas y unes solo a ti, y tan delgado efecto y dejas en ella, que todo otro toque de todas las cosas altas y bajas le parece grosero y bastardo, y le ofende aún mirarle, y le sea pena y grave tormento tratarle y tocarle. Aquí resume su doctrina acerca del despojo espiritual que hay que tener no solo de las apariciones sensibles, de las palabras sensibles, efectos de distinta manera, sino también de los espirituales, porque lo que hacen los ángeles en nosotros no puede nunca alcanzar lo que hace Dios, especialmente lo que hace el verbo de Dios cuando nos toca y nos asimila a Él en lo más profundo de la vida espiritual. A veces de este toque, dice, redunda algo en el cuerpo, porque como el alma es el principio de la vida corporal, lo que pasa en el alma después repercute en el cuerpo. A veces, pero es una repercusión sobrenatural, no se puede medir, ni se puede producir. Y de este bien del alma, a veces redunda en el cuerpo la unción del Espíritu Santo y goza toda la sustancia sensitiva, todos los miembros y huesos y médulas, no tan remisamente como comúnmente suele acaecer, sino con sentimiento de grande deleite y gloria que se siente hasta los últimos artejos de pies y manos, y siente el cuerpo tanta gloria en la del alma, que en su manera engrandece a Dios, sintiéndole en sus huesos, conforme a aquello que David dice: todos mis huesos dirán, Dios, ¿quién semejante a ti?
Es decir, que por la perfección de la gracia, una persona puede estar de tal manera unificada, siendo imagen de Dios, que lo que pasa en el espíritu repercute inmediatamente en el cuerpo, y de esta manera se anticipa la resurrección. En la vida eterna, nuestro cuerpo gozará a partir de la gracia, de la perfección que está en nuestra alma. No solo gozará, sino que no será impedimento para la perfección de nuestra alma, como normalmente suele suceder aquí mientras somos imperfectos. Y porque todo lo que de esto se puede decir es menos, por eso baste decir, así de lo corporal como de lo espiritual, que a vida eterna sabe. Es decir, es una anticipación de la vida eterna. Aunque no es todavía la visión beatífica, que no se puede tener cuando está el cuerpo, sin embargo, por la gracia hay una anticipación de la vida divina. Y aquí percibe cómo valía la pena toda la purificación que tuvo antes. O sea, los trabajos, dolores y oscuridades. Esto dice el alma porque en el sabor de vida eterna que aquí gusta, siente la retribución de los trabajos que ha pasado para venir a este estado, en el cual no solamente se siente pagada y satisfecha al justo, pero con grande exceso premiada, de manera que entiende bien la verdad de la promesa del esposo en el Evangelio, que daría 100 por 1, de manera que no hubo tribulación, ni tentación, ni penitencia, ni otro cualquier trabajo que en este camino haya pasado, a que no corresponda 100 tanto de consuelo, deleite, etcétera, en esta vida, de manera que puede muy bien decir ya el alma y toda deuda paga. Para San Juan de la Cruz hay que considerar el término de la vida espiritual, que es esta felicidad que se tiene no solo en la vida eterna, sino también en esta vida, aunque no corresponda todavía a la visión beatífica de Dios. Porque esta felicidad que se busca y que hay que buscar es el término de todo el camino y es lo que da sentido a todas las dificultades que tenemos en esta vida. Dificultades que no son solamente naturales por tener un cuerpo, sino especialmente sobrenaturales por la lucha espiritual entre la gracia y el pecado que está en el mundo y en las consecuencias del pecado que están en nosotros. Y para saber cómo y cuáles sean estas deudas de que aquí el alma se siente pagada, es de saber que de vía ordinaria ninguna alma puede llegar a este alto estado y reino del desposorio que no pase primero por muchas tribulaciones y trabajos. Porque, como se dice en los Actos de los Apóstoles, por muchas tribulaciones conviene entrar en el reino de los cielos, las cuales ya en este estado son pasadas, porque de aquí adelante, porque el alma está purificada, no padece. Es decir, como dice la misma Sagrada Escritura, los Hechos de los Apóstoles, no se puede llegar al reino de los cielos sin pasar por muchas tribulaciones, es decir, por muchos sufrimientos, complicaciones, trabajos, etc. Todo eso corresponde a la imperfección de la condición humana, a la corporalidad, corresponde también a las consecuencias del pecado, pero sobre todo corresponde a la acción de la gracia que vence cualquier tipo de resistencia en nuestra alma y nuestro cuerpo, en toda la persona, iluminándola desde adentro. Y esa iluminación no se puede verificar sin todo este afinamiento. Él usa la metáfora
de la delgadez, o sea, de algo fino. Porque el espíritu no lo podemos concebir directamente, pero lo podemos percibir como pequeño en comparación con las cosas groseras o grandes, que son las cosas materiales. El espíritu es totalmente inmaterial, no es ni grande ni chico, propiamente hablando. Sin embargo, nosotros usamos imágenes para poder elevarnos a lo que de alguna manera el espíritu es, pero este espíritu que tenemos nosotros mismos supera toda imagen y supera toda corporeidad. Bueno, esta perfección espiritual de la cual habla el santo, esta perfección en la cual sentimos la mano blanda del Padre que toca y produce la presencia del Hijo, esta perfección viene de la vida divina, de la gracia comunicada, que contiene siempre la presencia de las tres divinas personas, cada una a su manera. El Padre como el origen, el Verbo como su expresión o imagen, y el Espíritu Santo como el amor, como el vínculo de unión entre las personas, y el vínculo de unión de las personas con nosotros, y el vínculo de unión entre nosotros. Todo eso lo hace el Espíritu Santo, que es la llama de amor viva, que tiernamente hiere de mi alma en el más profundo centro. Así comienza la poesía de San Juan de la Cruz. Ahora, cuando el alma está totalmente purificada, no padece, dice San Juan. Es decir, se fue el sufrimiento, incluso en esta vida. Los trabajos, pues, que padecen los que han de venir a este estado son en tres maneras. Conviene a saber trabajos y desconsuelos, temores y tentaciones de parte del siglo. Y esto de muchas maneras, tentaciones y sequedades y aflicciones. Aflicciones de parte del sentido, tribulaciones, tinieblas, aprietos, desamparos, tentaciones y otros trabajos de parte del espíritu. Porque de esta manera se purifica según las partes espiritual y sensitiva, a la manera que dijimos en la declaración del cuarto verso de la primera canción. Antes describió esta purificación espiritual que en otras obras denomina noche oscura. Para que se verifique esto hay que ser fieles a la gracia, establecidos en la gracia, en la vida divina, y al mismo tiempo enfrentar, soportar todos los cambios externos que son en primer lugar mundanos, trabajos y desconsuelos, temores y tentaciones del parte del siglo. Pero después vienen los trabajos espirituales, que son más profundos. Y la razón de por qué son necesarios estos trabajos para llegar a este estado es que así como un subido licor no se pone sino en un vaso fuerte, preparado y purificado, así esta altísima unión no puede caer en el alma que no sea fortalecida con trabajos y tentaciones y purificada con tribulaciones, tinieblas y aprietos. Porque por lo uno se purifica y fortalece el sentido, y por lo otro se adelgaza y purifica y dispone el espíritu. Porque así como para unirse con Dios en gloria, los espíritus impuros pasan por las penas del fuego en la otra vida, así para la unión de perfección en esta han de pasar por el fuego de dichas penas, el cual en unos obra más y en otros menos fuertemente, en unos más largo tiempo, en otros menos, según el grado de unión a que Dios los quiere levantar y conforme
a lo que ellos tienen que purgar. Es decir, que la misma luz que purifica a los que están en el purgatorio es la que purifica a los que están en el suelo, en esta vida, según el grado de perfección que cada uno va a alcanzar. Y por eso, cuando están las tribulaciones, las purificaciones, los desconsuelos, etcétera, siempre es necesario, es bueno aplicar la voluntad, porque cuanto más se aplica la voluntad, tanto más se produce íntimamente la obra del Espíritu Santo, que purifica por medio de este fuego, que es su presencia. Por eso es necesario poner toda la energía posible de la voluntad en esta vida, enfrentando todas las dificultades y no siendo remisos o perezosos o cómodos o cayendo en la sedia, que es una especie de depresión o de tristeza de las cosas espirituales. Aquí se trata de que el alma esté siempre despierta, que siempre tenga conciencia de lo que es y conciencia de la presencia de Dios que hace su obra en ella. Por eso hay que tener cada vez más conciencia. Y eso es propio del crecimiento espiritual, porque Dios es conocimiento de sí. Y también el alma que se hace parecida a Dios adquiere este conocimiento de Dios, este conocimiento de sí, que es el que Dios tiene. Entonces, este proceso significa una espiritualización, el huir de los aspectos más exteriores para entrar en los más interiores. Si uno está muy volcado a la actividad exterior, después no percibe todo esto que dice aquí San Juan de la Cruz. Y es lo principal que tenemos que percibir. Es el centro de la realidad, como decía Santo Tomás. Entonces, es algo que tiene que estar presente permanentemente y cada vez más en nuestra mente, en nuestra conciencia. O sea, en nuestro conocimiento de nosotros mismos. O sea, que cuando nos conocemos a nosotros mismos, conozcamos de alguna manera misteriosa por esta obra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por estos trabajos en que Dios al alma y sentido pone, va ella cobrando virtudes y fuerzas y perfección con amargura, porque la virtud en la flaqueza se perfecciona, dice San Pablo, y en el ejercicio de pasiones se labra, porque no puede servir y acomodarse el hierro en la inteligencia del artífice, si no es por fuego y martillo, según el fuego, del fuego dice Jeremías, que le puso en inteligencia, diciendo, envió fuego en mis huesos y enseñóme. Y del martillo dice también Jeremías, castigásteme, Señor, y quedé enseñado. Es decir, en la inteligencia está el fuego, que es la presencia del Espíritu Santo que ilumina, y lo demás en cada persona se va acomodando a este fuego, como hace el herrero cuando usa el fuego para hacer su obra artística o técnica, la acomoda al fuego. Por lo cual dice el eclesiástico, que el que no es tentado, ¿qué puede saber? Y el que no es experimentado, pocas cosas conoce. Esta es la verdadera experiencia, usa muchas veces la palabra experiencia.
que no es la experiencia moderna limitada del experimento hecho con cosas materiales, sino que es una experiencia espiritual, o sea, una experiencia más profunda. El que no es experimentado, pocas cosas conoce. Esta experiencia se produce especialmente por la acción del Espíritu Santo y de sus dones. Y aquí nos conviene notar la causa por qué hay tan pocos que lleguen a tan alto estado de perfección de unión de Dios. En lo cual es de saber que no es porque Dios quiera que haya pocos de estos espíritus levantados, que antes querría que todos fuesen perfectos, sino que haya pocos vasos que sufran tan alta y subida obra, que como los prueban lo menos y los haya flacos, de suerte que luego huyen de la labor, no queriendo sujetarse al menor desconsuelo y mortificación. De aquí es que no hallando los fuertes y fieles en aquello poco que les hacía merced de comenzarlos a despastar y labrar, eche de ver que lo serán mucho más en lo mucho, y así no vaya adelante en purificarlos y levantarlos. Es decir, Dios quiere la perfección de todos los hombres, pero hay muchas personas que están imperfectamente dispuestas y entonces no reciben esta perfección, especialmente cuando huyen de las dificultades, cuando buscan las comodidades, la tranquilidad, las cosas bellas sensiblemente, etc. Todo eso, y también otro tipo de bienes más humanos como la fama, el poder, etc. Cuando las personas buscan todo eso, se hacen incapaces de la purificación espiritual que produce el Espíritu Santo, enviado por el Padre y por el Hijo para esto, y por eso no crecen espiritualmente. En cambio, las personas que crecen espiritualmente son las que tienen más vigor, o sea, las que tienen más energía para aceptar todo esto, toda esta transformación, toda esta purificación. El sufrimiento no se puede eliminar de esta vida porque corresponde a su condición natural, y además corresponde al pecado. Pero hay diferentes maneras, o sea, cuando la voluntad participa, cuando busca su objetivo, que es la perfección espiritual, entonces todo esto que pasa en esta vida adquiere su sentido. Aunque, dice San Juan de la Cruz, hay personas más imperfectas que pueden tener vida cristiana, pero Dios les ahorra todas estas dificultades, pero claro, porque no las pueden soportar o las rechazarían. Pero estos no van muy adelante, o sea, no se elevan mucho en la vida espiritual y además tienen que ser purificados profundamente en el purgatorio por la misma luz con la que serían purificados aquí, pero mereciendo, o sea, creciendo en la vida espiritual y en el amor. Entonces, como los haya flacos, de suerte que luego enseguida huyen de la labor, no queriendo sujetarse al menor desconsuelo ni mortificación, obrando con maciza paciencia, polvo de la tierra, por la labor de la mortificación, para la cual era menester mayor constancia y fortaleza que la que ellos muestran. Y así hay muchos que desean pasar adelante y con gran continuación piden a Dios los traiga y pase a este estado de perfección,
Y cuando Dios lo quiere comenzar a llevar por los primeros trabajos y mortificaciones según es necesario, no quieren pasar por ellas y hurtan el cuerpo, huyendo el camino angosto de la vida, buscando el ancho del consuelo, que es el de la perdición. Y así no dan lugar a Dios para recibir lo que le piden cuando se lo comienza a dar. Y así se quedan como vasos inútiles, porque queriendo ellos llegar al estado de perfectos, no quisieron ser llevados por el camino de los trabajos de ellos, pero ni aún casi comenzar a entrar en él, sujetándose a lo que era menos, que es lo que comúnmente se suele padecer. O sea, que mucha gente, sí, algo sufre y se cree muy virtuosa porque algo sufre, pero no es este sufrimiento profundo, que es una transformación profunda necesaria para llegar a la perfección espiritual, que es la que Dios quiere ofrecer a todos y a las que todos estamos obligados a atender. O sea que en cuanto Dios los comienza a transformar, les da algo de esta luz espiritual, enseguida se escapan, huyen, porque quieren vivir siempre en la misma comodidad, que es una comodidad corporal, una comodidad afectiva, pero también una comodidad mental. O sea, no quieren salir de sus esquemas porque pensar profundamente cuesta trabajo. Y además hay que ser dócil, hay que pedir consejo a otros, porque uno no puede adquirir la sabiduría por sí mismo, hay que tener un padre espiritual, etc. Todo eso lo describe muy bien San Juan de la Cruz, porque es necesario un cambio muy profundo. Y la raíz de este cambio está en el pensamiento, como todo en el hombre, pero el pensamiento requiere otras disposiciones, incluso corporales, porque tenemos sentidos que tienen órgano corporal. Entonces, hace falta una gran transformación, ¿no? Los santos lo describen de muchas maneras, aunque no están hablando de cosas tan profundas como las que describe aquí San Juan de la Cruz. Por ejemplo, Santo Tomás, cuando habla de los lujuriosos que tienen una torpeza mental, porque se dispone el órgano corporal del sentido del tacto y de los otros sentidos de manera tal que son inhábiles para la vida espiritual. Y así sucede con todo lo que es necesario para un cambio profundo, para que la persona se haga verdaderamente espiritual. Y así se quedan como vasos inútiles, etc. Puedes responder a estos aquello de Jeremías que dice: si corriendo tú con los que iban a pie trabajaste, ¿cómo podrías atener con los caballos? ¿Cómo hayas tenido quietud en la tierra de paz, qué harás en la soberbia del Jordán? Lo cual es como si dijera: si con los trabajos que a pie llano ordinaria y humanamente acaecen a todos los vivientes, por tener tú tan corto paso, tenías tú tanto trabajo que te parecía que corrías, ¿cómo podrás igualar con el paso de caballo, que ya trabajos más que ordinarios y comunes, para que se requiere mayor fuerza y ligereza que de hombre? Y si tú no has querido dejar de conservar la paz y gusto de tu tierra, que es tu sensualidad, no queriendo amar guerra ni contradecirla en alguna cosa, no sé cómo querrás entrar en las impetuosas aguas de tribulaciones y trabajos del espíritu que son de más adentro. Oh almas que os queréis andar seguras y consoladas en las cosas del espíritu,
Si supiéredes cuánto os conviene padecer sufriendo para venir a esa seguridad y consuelo. Y como sin esto no se puede venir a lo que el alma desea, sino antes volver atrás. En ninguna manera buscaría desconsuelo ni de Dios ni de las criaturas, antes llevaríades la cruz y puestos en ellas, querríades beber allí la hiel y vinagre puro y lo habíades a grande dicha, viendo cómo muriendo hacia el mundo y a vosotros mismos, viviríades a Dios en deleites de espíritu. Y si sufriendo con paciencia y fidelidad lo poco exterior, mereceríades que pusiese Dios los ojos en vosotros para purgaros y limpiaros más adentro, por algunos trabajos espirituales, más de adentro, para daros bienes más de adentro. Porque muchos servicios han de haber hecho a Dios y mucha paciencia y constancia han de haber tenido por Él, y muy aceptos han de haber sido delante de Él en su vida y obras, a los que Él hace tan señalada merced de tentarlos más adentro, para aventajarlos en dones y merecimientos. Es decir, que la purificación tiene que hacerse cada vez más profunda, más espiritual, y no basta la purificación ordinaria que tienen todas las personas. Muchas personas ni siquiera pueden soportar lo básico, por eso no actúan según la virtud de la fortaleza, de la templanza, de la justicia, guiadas por la prudencia, hacen que la conducta humana sea recta. Y para que sea recta, o incluso sin la gracia de Dios, sin la fe, sin tener todos estos dones espirituales, hace falta una lucha, un trabajo. Ahora, para alcanzar los bienes espirituales, que son muy diferentes y mucho más elevados, inmensamente superiores porque son divinos, hace falta una lucha espiritual mucho más intensa, mucho más profunda. Y esta lucha la produce el Espíritu Santo en el alma, el cauterio suave, o la llama de amor viva, cuando el alma no pone resistencia. No solo no pone resistencia, sino que quiere esto, lo debe desear. Y deseándolo, lo alcanza, porque el deseo viene con la gracia misma. No se puede desear de verdad sin tener la gracia. Lo otro sería una veleidad, un deseo superficial. Pero aquí estamos hablando del verdadero deseo que produce el Espíritu Santo. Por eso tenemos que ser fieles a la obra del Espíritu Santo en nosotros, que nos hace descubrir al Padre y al Hijo, para estar centrados siempre en esta obra y para que todo lo demás que hacemos lo ordenemos a esta obra espiritual que sucede divinamente en nosotros por la presencia de las tres personas divinas que son el centro y el origen de todo nuestro ser.